Amén. Ya, hermano. Gracias. Ahora sí. Bien, entonces, la prédica de hoy, bueno, ahí está proyectado. Voy a partir primero mencionando, le pido a los chicos de multimedia si pueden poner la pantalla de acá también del frente con la prédica, por favor, que igual me ayuda bastante. Eso, muchas gracias. Bueno, el domingo anterior estuvo compartiendo nuestra pastora Verónica, ¿verdad? Y el título de la predicación es Siempre hay un propósito, Jesús formado en nosotros. De eso predicó ella el domingo pasado. Y hemos estado hablando acerca de fe y obras y de que nuestra fe tiene que ser probada. Y tiene que ser probada en el horno de la prueba de fuego, así como el oro se pone ahí en ese horno a altas temperaturas y quita las impurezas. También nuestra fe es puesta en ese horno de las pruebas para quitar toda impureza y para que también nuestra fe madure, crezca, ¿verdad? Y podamos conocer a Dios de una manera poderosa en medio de esa prueba o aflicción. Y la pastorcita nos decía que en todo este contexto de las pruebas siempre hay un propósito y es que Jesús sea formado en nosotros. Amén. Entonces nosotros, cada uno de nosotros que creemos en Jesús, no vivimos pruebas al azar. No es porque sí. No es porque Dios sea malo, malvado, que nos pone en una prueba. Jamás. Dios es bueno en esencia. Él es bueno. La Biblia dice que Dios es amor. Por lo tanto, si vivimos una prueba, si experimentamos algún sufrimiento fuerte en nuestra vida, la pastorcita nos decía que le preguntemos al Señor, ¿en qué áreas Jesús quiere formarte en mi corazón? Porque si permitiste que esto pasara, no es para causarme dolor, es para que en ese dolor y sufrimiento yo te pueda conocer de verdad y pueda dejar de vivir un evangelio superficial, un evangelio de domingos, y meterme en lo profundo contigo y dejar que tu verdad, tu palabra me transforme. Con tal de que yo salga de la prueba mucho más maduro, mucho más estable, mucho más confiado en ti. Amén. Y que sobre todo el carácter de Jesús sea formado en nosotros. La pastorcita nos habló de la historia de Ana y su esposo Elcaná. Él tenía dos esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no podía concebir, lo cual le causaba una gran tristeza. Ella vivía en una profunda tristeza y depresión por no tener hijos. Y ella dice que iba constantemente a adorar al Señor. E incluso Penina se burlaba de ella por su esterilidad. Pero ella Ana oró amargamente al Señor en el templo, haciendo la promesa de que si Dios le daba un hijo varón, ella se lo dedicaría a él. Ni siquiera era para mí. Tremendo corazón. El sacerdote la ve orar, al principio pensaba que estaba ebria, la corrige, la pastorcita ahí nos decía que ella ni siquiera se defendió porque cuando alguien está viviendo un proceso de duelo, de dificultad, de sufrimiento como ella, que muchos años siendo estéril le rogaba al Señor por un hijo, ya ni siquiera tenía fuerzas para defenderse. O para decirle al sacerdote que venía aquí a decirme que estoy ebria. De hecho estoy súper espiritual y estoy buscando a Dios en mi aflicción y tú me vienes a tratar de que estoy borracha. Ella no se defendió porque incluso las pruebas nos hacen ser más humildes. Dios hace que nuestro corazón esté contrito y humillado en medio de las pruebas. Y finalmente el sacerdote ve que ella en realidad estaba orando, la bendice, Dios le da un hijo que fue el gran profeta Samuel, ¿verdad? Ella lo consagra al Señor después de un año. Y Dios después bendijo a esta mujer con 5 hijos más, con 3 hijos y 2 hijas. Así que el postrer estado de Ana fue mucho mejor que el primero. Pero tuvo que pasar por dolor, tuvo que pasar por sufrimiento. Y no fue solo un pasar por pasar, sino que ella en ese sufrimiento y en ese dolor descubrió al Señor y pudo conocerlo de una manera que ella no lo conocía. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. En cada uno de nosotros que hemos vivido sufrimientos, situaciones difíciles, complicadas, pérdidas,
Dios en esos valles de sombra y de muerte nos hace verlo de una manera que no lo podemos ver cuando todo está bien. La pastora nos decía, cuando le haces una promesa a Dios, como Ana, que iba a dedicar a su hijo, no tardes en cumplirla. Ana, como dijimos, no se defendió del prejuicio del sacerdote Elí. Las pruebas nos llevan a la humildad. Ana recibió la palabra del sacerdote y la creyó y se aferró a la palabra. Cuando Dios te dé una palabra en medio de la aflicción, aférrate a la palabra, cree la palabra y muévete en pos de esa palabra, aunque tú veas que todo lo demás es contrario. El Señor permite situaciones difíciles en nuestra vida para moldear el carácter de Cristo en nosotros. Él guardará nuestras vidas. Ciertamente estamos en el hueco de su mano derecha. Pero Dios permite ciertas cosas para moldear el carácter de Cristo, que en tiempos buenos, lamentablemente, no se logra moldear, como sí en las pruebas y en la adversidad. Por lo tanto, en esos momentos difíciles, si hemos pasado o estamos pasando un momento difícil, debemos rendirnos ante el Señor. Y el pastor Roberto el día miércoles habló que todo proceso vale la pena cuando miramos a Jesús. Cuando en medio del proceso somos capaces de poner nuestra vista en Jesús. ¿A cuánto le ha pasado que han vivido procesos y nuestra vista hasta donde alcanza a llegar es a lo que me está pasando nomás? Y no encontramos la quinta pata del gato, ¿cierto? No entendemos nada. ¿Por qué Dios permites esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero cuando logramos levantar la mirada y ver a Jesús, nuestro por qué comienza a cambiar y empezamos a decir, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres hacer en mí? ¿Qué área del carácter de Jesús quieres formar en mí? Todo proceso vale la pena cuando miramos a Jesús. Cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, entonces la prueba trae alegría. Pero hay que estar mirando a Jesús en medio de eso. Y si ya viviste algo muy doloroso y que está en tus recuerdos y en tu memoria y ha sido como una gran pérdida en tu vida, a veces Dios nos lleva de vuelta a esas cosas una y otra vez hasta que las sanemos. Debemos encontrarnos con Cristo en ese proceso. Entonces, yo estaba meditando en todo esto y sentí fuertemente esta palabra, fijando la mirada en Jesús en medio de las pruebas y el sufrimiento. Y dejemos que el Espíritu Santo nos ministre este día en aquellos dolores que arrastramos en nuestro corazón, aquellas cosas que hemos vivido, aquellas cosas que estamos viviendo. Y poder rendirnos a Jesús para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros en medio de esa prueba. No que pase una prueba y es como que no aprendimos nada. O nos mantenemos en la prueba y en el sufrimiento y estiramos el chicle, como el pueblo de Israel, que en vez de pasar en cierta cantidad de tiempo a la tierra prometida, fueran 40 años por su desobediencia, por su rebeldía. No estiremos el chicle en los procesos. Preguntémosle al Señor qué Él quiere hacer en nuestras vidas para aprobar. Amén. Que este sea un día también de soltar aquellas cosas que quizás, dolores y pérdidas que como que queremos avanzar, pero tenemos esas cosas que fueran como cosas que nos impiden avanzar libremente, dolores que necesitamos rendir al Señor. Amén. Y lo primero que quiero hablar es acerca del origen y la naturaleza del sufrimiento desde una perspectiva bíblica. ¿Cómo entiendo yo el sufrimiento? ¿Por qué, si Dios es tan bueno, permite el sufrimiento? ¿Se han hecho alguna vez esa pregunta? Y generalmente las personas que nos preguntan acerca de nuestra fe nos dicen, ¿y por qué, si Dios es tan bueno como tú me dices que es, por qué permite el sufrimiento y por qué está la maldad en el mundo? ¿Verdad? ¿Cuántos han escuchado esa pregunta? Bueno, desde una perspectiva bíblica, nosotros tenemos la respuesta que primero es consecuencia, el dolor y el sufrimiento es consecuencia de la caída y del pecado. Nosotros tenemos que entender que no estamos en el Edén. Que en el Edén no había ni muerte, ni enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento. En eso estamos claros, ¿verdad? Pero cuando ocurre la caída del ser humano y entra el pecado, este diseño perfecto se degradó. Aquí la Biblia dice en Romanos 5:12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. No había muerte antes. No había enfermedad, pero por el pecado entró todo esto. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron.
Y Romanos 8, 19 al 20 en su primera parte dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración, a corrupción. Esto no sucedió por su propia voluntad, porque la creación quisiera estar corrompida, quisiera que hayan desastres naturales, quisiera que haya enfermedades. No, esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la que así lo dispuso, que fue Dios, en el sentido de que entró el pecado y Dios no podía quitar el pecado así como así. Había un plan de redención y ese plan de redención hoy día nosotros sabemos que es Cristo. Amén. Entonces Cristo vino a arreglar todo esto y vino a establecer que un día su reino ya vino, pero que un día su reino va a ser consumado. Y cuando venga ese reino y la consumación total de todas las cosas, ahí no es que la tierra se va a destruir, no es que se va a acabar, sino que se va a renovar a como era originalmente. Sin enfermedades, sin muerte, sin desastres naturales, sin contaminación, sin enemistad entre los hombres, sino que un lugar como un Edén 2.0. Donde el hombre, el ser humano, habite con Dios en la ciudad de oro, que está en Apocalipsis, ¿verdad? Y tengamos también una relación perfecta los unos con los otros. Y los dos mandamientos en los cuales se cumple la ley y los profetas se hagan, pero una realidad increíble en ese momento. Ciertamente nosotros vivimos en la anticipación de ese reino, entonces nosotros ya podemos disfrutar de eso. Pero debemos saber que el dolor, el sufrimiento, es producto del pecado, es producto de la caída del ser humano. Todas las enfermedades, desastres naturales, muertes, corrupción, maldad, odios, enemistades, entre una larga lista, entró por el pecado. Se rompió nuestra relación con Dios, se rompió la relación entre las personas. Todo esto provoca dolor y sufrimiento. Y también es crucial entender que el mal y el sufrimiento son un enemigo de Dios. No estaba en su diseño original. Dios no pensó así el mundo. Son un enemigo de Dios, un intruso en su buena creación. Por eso es que Dios estableció inmediatamente un plan para cómo erradicar todo esto y tener un Edén 2.0. ¿Ya? ¿Amén? Amén. Y en Cristo esto se vino a cumplir. Amén. Ok, lo segundo es que el dolor y el sufrimiento también es producto de nuestras propias malas acciones, de nuestras malas decisiones, de nuestro libre albedrío de pecar o no pecar. Aquí tenemos Romanos 2.9 que dice: habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos primeramente y también los gentiles. Y cuando habla acá de gentiles no habla de alguien amable, sino que habla de todos aquellos que no son judíos. Es decir, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los judíos y todos los no judíos. O sea, cualquier persona que haga el mal va a cosechar sufrimiento y angustia. Entonces nuestras propias decisiones también, nuestro libre albedrío de hacer lo bueno o de hacer lo malo, también trae dolor y trae sufrimiento. Y aquí tenemos el ejemplo del pecado de David, que ya lo conocemos muchos, ¿verdad? Que él vio a esta mujer, Betsabé, bañándose, desnuda, él la deseó en su corazón, no era su esposa, ella tenía un esposo, él la manda a llamar, se acuesta con ella, la deja embarazada, él trata de cubrir su pecado, manda a matar al esposo de ella, primero trata de que se acueste con ella, como no le resultó, lo manda a matar. Y dice, segunda de Samuel 11, 26 y 27, cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto porque lo mandó a matar y lo puso al frente del campo de batalla, hizo duelo por él, en este caso Betsabé, David lo mandó a matar. Y Betsabé hizo duelo por él cuando se enteró que había muerto. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó como esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, ¿qué dice? Lo que David había hecho le desagradó al Señor. Y producto de eso, la familia de David lamentablemente sufrió una serie de consecuencias que no nos da el tiempo para poderla analizar, pero a raíz de ese pecado vinieron una serie de consecuencias en su familia. Y también la misma historia de Israel como ejemplo de los juicios de Dios por su desobediencia, su rebeldía y su idolatría. Hubieron al menos 2 momentos en la historia de Israel donde quedó devastada todo Jerusalén, fue destruido el templo.
Después de muchos años reconstruyeron el templo y después Jesús dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra. Y en el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron todo de nuevo. 2 veces donde la nación de Israel fue destruida. Todo su centro de adoración fue destruido completamente. ¿Producto de qué? De su rebeldía, de su desobediencia y de su idolatría. Y por eso existe un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. No sé si alguna vez lo han leído, creo que es uno de los libros que menos uno lee, ¿verdad? Porque yo quiero que el Señor me suba el ánimo, ¿no? ¿Verdad? ¿No? El libro de Lamentaciones. Pero el libro de Lamentaciones, cuando tú lo lees, se le atribuye al profeta Jeremías, al cual se le denomina el profeta llorón, porque en el libro de Lamentaciones él se lamenta, son poemas de lamento, donde él una y otra vez reconoce que todo lo que ocurrió en el 586 a.C., más o menos, cuando fue destruido el templo y Jerusalén, él reconoce que fue producto del pecado de la nación, de su idolatría, de no volverse a Dios. Entonces él se lamenta por eso una y otra vez. Pero también en ese libro de Lamentaciones, él también reconoce que la fidelidad de Dios es inagotable y que en medio de ese dolor también Dios les promete encontrar esperanza en el futuro. Y es cuando iba a venir el Mesías. Amén. Pero también el dolor entonces y el sufrimiento viene por nuestras propias malas acciones. Y también hay un tercer tipo de sufrimiento que es difícil de tratar, difícil de hablar. No quiero quedarme pegado en pero es el sufrimiento tipo Job. ¿Cuál es ese tipo de sufrimiento? Que no se entiende. Job dice la Biblia que era un hombre recto, intachable. Sabemos que la Biblia dice que no hay ni un justo. O sea, él también era pecador, igual como nosotros. Pero él era un hombre que buscaba a Dios, que buscaba caminar en integridad. Sin embargo, Dios permite, y hay toda una explicación, Dios permite que el enemigo venga y zarandee su vida. Y él, de tener muchos bienes y muchos hijos, él perdió todo. Y generalmente uno pensaría, bueno, el sufrimiento viene solo para los malos, ¿cierto? Los que se portan mal, como vimos en el punto anterior, los que cometen malas acciones, pero eso no califica en Job. Entonces, en este tipo de sufrimiento hay un misterio. Es Dios obrando cuando las cosas no tienen sentido, pero Dios está obrando. Es cuando hay un libro y que leí hace muchos años atrás que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si te ha pasado en tu vida, que ves algo pero no tiene sentido. ¿Por qué sucede esto? Si oramos, si buscamos a Dios, si ayunamos, si oramos tanto por esto y aún así pasó esto, ¿qué pasa? Y son estos sufrimientos que son tipo Job. Pero yo al leer la historia de Job y al leer este versículo final, yo puedo ver y quizás podemos ver nosotros que Dios permitió ciertas cosas en Job para un versículo 42:5, como el que está ahí en la pantalla, y que dice que es al final de la historia. Job dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. O sea, a pesar de ser un hombre intachable, a pesar de ser un hombre que temía a Dios, a pesar de ser un hombre que honraba a Dios, él reconoce que de oídas nomás había escuchado de Dios. Pero que ahora, después de ese sufrimiento, después de ese dolor, ahora él podía verlo más claramente que antes. Y aquí nosotros podemos concluir que cuando lo que vemos en nuestra vida no tiene sentido, lo que está pasando, es una oportunidad para ver a Dios en su esplendor, en su gloria, en su majestad, conociendo un atributo de Dios que quizás solo lo conocía a nivel del intelecto, lo había estudiado, lo había leído en la Biblia, pero otra cosa es vivenciar a ese Dios. Y que solamente el proceso de sufrimiento me llevó ahora a experimentarlo. Y la Biblia después dice, después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Su padre les dejó una herencia, lo mismo que a sus hermanos. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años.
Llegó a ver a sus nietos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. O sea, Dios lo bendijo el doble, dice la palabra. Y además, y yo creo que lo más importante, él pudo conocer atributos de Dios que él no conocía, o que solo sabía a nivel del intelecto, pero que no lo había experimentado con Dios. Otra historia que también nos hace pensar en esto es la historia de José. Vendido por sus hermanos, esclavo, muchos años en una prisión, teniendo sueños tan grandes de lo que Dios iba a hacer con él en el futuro, y luego pasar por este valle de sombra y de muerte, hasta que al final todo cobra sentido y llega a ser el segundo en el imperio del faraón. Y él dice que cuando se encuentra con sus hermanos y lo perdona y todo por lo que le hicieron, él reconoce que Dios hizo una obra y que tomó ese mal y lo transformó en bien. Son estas experiencias que nos hacen ver a Dios. Y algunos autores le llaman a este tipo de sufrimiento, le llaman muros o noches oscuras del alma, que son momentos de enorme dificultad donde enfrentamos cosas pero fuertes y que nos marcan, y que si nosotros las enfrentamos con una buena actitud hacia el Señor, sacan muchas cosas en limpio, y luego tú ves para atrás tu vida y tú dices, wow, todo esto que he crecido en este tiempo de sufrimiento y dolor no lo hubiera podido hacer si era un tiempo bueno. Realmente he conocido a Dios de una manera diferente. Y estos muros o noches oscuras del alma, como le dicen algunos autores, la idea es procesarlos junto con el Señor, superarlos, atravesarlos junto con el Señor, porque son oportunidades para experimentar su carácter. ¿Y qué significa o qué representa estos muros en nuestra vida? Cosas fuertes, como por ejemplo un divorcio o la pérdida de un trabajo al cual nos aferrábamos mucho, que tuvimos muchos años y de repente se terminó. La muerte de un amigo cercano o de un familiar. Un diagnóstico de una enfermedad grave. Una experiencia religiosa en una iglesia donde invertí mucho tiempo, pero que nos desilusionó y hubo un quiebre. Una traición, luchas mentales constantes, un sueño que teníamos, un anhelo, pero destrozado. Un accidente automovilístico o un accidente que de repente llega y algo sucede tremendo. La incapacidad para concebir. Si deseamos tener un hijo, anhelar tener un hijo, pero no sucede. Eso es un muro que hay que atravesar con el Señor. Un deseo profundo que no se cumple, o la pérdida del gozo en nuestra relación con Dios. ¿Se dan cuenta que son cosas fuertes? No son cosas como pruebas normales, son cosas que son sufrimientos tipo Job. Pero en estos tipos de muros o en estos tipos de noches oscuras del alma es donde debemos aferrarnos más a Dios. Es donde debemos agarrarnos con todo el Señor, con brazos, con piernas, con muelas, pero aferrarnos con todo al Señor, porque el único que le puede dar sentido a cualquier proceso que hayamos vivido así y que volvemos a recapitular una y otra vez es el Señor. Es que Jesús nos muestre, hijo, mira, yo soy bueno y sé que esa circunstancia te hace pensar de mí todo lo contrario. Pero yo quiero mostrarte y quiero enseñarte a que me descubras como bueno en medio de eso. Descubre mi bondad en medio del dolor, en medio de la pérdida, en medio de ese ser querido que ya no está. Quiero mostrarte que yo soy bueno, y eso no te lo puedo enseñar intelectualmente. Eso tienes que pasar por un momento así, una noche oscura de tu alma. Pero quiero que sepa que yo soy bueno. Siempre he sido bueno, siempre seré bueno. Y como decía nuestro pastor Roberto delante, los sufrimientos que podamos tener en esta vida no se comparan con la gloria que vamos a tener en Cristo Jesús. Pero esos momentos son como momentos tan de Dios, tan claves para poderlos conocer. Y es una invitación de Dios a no solo cantar o decir Dios es bueno, sino atravesar estos valles de sombra y de muerte y decir con autoridad Dios es bueno. Yo lo he visto aún en medio de esos valles de sombra y de muerte. Él es bueno, es un Padre amoroso.
Y cada proceso de sufrimiento puede ser utilizado para mi bien, ayudándome a conocer más de Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál es la relación que Dios tiene con el sufrimiento? Porque ciertamente lo tiene. Dios es soberano. Génesis 50:20, la historia de José, dice, esta fue la conclusión de José después de todo lo malo que vivió. Es verdad que ustedes, hablándole a sus hermanos, pensaron hacerme el mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Al final del proceso, José pudo entender todo. Al final del proceso, todo le hizo match, todo tuvo sentido para José, pero no fue fácil. No fue fácil, fue súper difícil. Primera de Pedro 5:10 dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¡Wow! El carácter de Cristo formado en nosotros para ya no ser más niños espirituales, sino adultos espirituales. No ni siquiera jóvenes espirituales o emocionales, sino adultos emocionales y espirituales, fuertes, firmes, estables. ¿Cómo se produce eso? Ojalá se produjera por los tiempos buenos. Ojalá se aprendiera la buena. Pero aquí dice que después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, Dios mismo va a provocar estas cosas en nosotros. Y tenemos el ejemplo más alto del sufrimiento de Dios. Gracias, hermano. Yo decía, ¿quién me podrá ayudar? Esto pasa cuando uno llora en vivo y en directo. Entonces, y lo segundo que es tremendo es cómo Dios se relaciona con el sufrimiento. El sufrimiento de Dios es la encarnación que hizo en Cristo. Tremendo, tremendo, tremendo. Si hay alguien que nos puede entender cuando atravesamos estos valles de sombra y de muerte, es Él. Él no se alejó del sufrimiento, Él se hizo parte del sufrimiento. Él se encarnó y generó nuestra expiación. Isaías profetizaba de Jesús despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. ¿Por qué? Porque sí, no, porque era la forma en que iba a expiar de los pecados a toda la humanidad. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, después de vivir la cruz, de morir y estar muerto 3 días, Él iba a resucitar, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Tú y yo estamos aquí por este varón de dolores. Tú y yo hemos sido redimidos por este hombre del cielo que tuvo que sufrir la humillación, el desprecio, los golpes y la cruz para comprar nuestra libertad del pecado. Él pagó el castigo por nuestro pecado, el precio de que podamos tener paz con Dios. Jesús experimentó cansancio, sed, angustia, dolor, aflicción, rechazo, traición, pobreza, abuso, desilusión, desesperación, duelo, tortura y muerte. Un teólogo dice, el Dios en quien confiamos sabe en qué consiste el sufrimiento. No solo porque sabe todas las cosas, sino también porque lo experimentó. Para poder cumplir con la justicia, para castigar el pecado, con el fin de que en amor pudiera perdonarnos y recibirnos, Dios tuvo que soportar el castigo por el pecado. Dios el Hijo tomó el castigo que merecíamos, incluyendo la separación del Padre en la cruz. Así que decidió pasar por una agonía infinita por amor a nosotros. El sufrimiento de Jesús fue el medio para la salvación de la humanidad. Sin sufrimiento
No había redención, no había expiación. No era algo fácil vivir la cruz y Jesús estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros, a sufrir por nosotros. Él absorbió la maldición por la desobediencia humana y derrotó el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Fíjense lo que sigue hablando acerca de Jesús. Hebreos 5, 7, 9 dice: en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Esto es en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, el Hijo de Dios, completamente hombre, completamente Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Porque aunque era completamente Dios, era completamente hombre también. Y entonces cuando fue a la cruz, toda la corona de espinas, los latigazos, todo eso le dolía. Y él en su humanidad tenía que enfrentar una y otra vez los golpes. Y antes de la crucifixión, ser rechazado por su pueblo, ser dejado por sus discípulos, él tuvo que experimentar una serie de sufrimientos para lograr esto. Mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección llegó a ser el autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Tremendo Jesús. Por eso es que Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él nos entiende. Él sabe lo que es pasar por sufrimiento, sabe por lo que es estar solo, ser abandonado, ser rechazado. Él sabe esto. Por eso Él puede ser nuestro sumo sacerdote perfecto delante del Padre. Y por eso es que todos nosotros cuando comenzamos a conocer a Jesús y vivimos esta experiencia, pero en Él, aferrados a Él, todo empieza a cobrar sentido. Hebreos 2:10 dice: en efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, tú y yo, amén, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Hebreos 2, 17, 18 dice: por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, a nosotros, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados, a los que son probados, a los que la fe tiene que ser probada y puesta en ese horno de fuego. Él mismo tuvo que vivir esa tentación, esa prueba, aunque fue sin pecado. Pero Él puede socorrernos y entendernos. Amén. ¿Y qué entonces es lo que Dios... no había puesto los versículos. Ya. ¿Y qué es entonces lo que Dios quiere hacer? El propósito y los beneficios del sufrimiento. ¿Puedo sacar beneficios del sufrimiento, Dios mío? ¿Puedo sacar cosas en limpio del sufrimiento? ¡Wow! Ya sabemos que es el carácter de Cristo formado en nosotros, ¿cierto? Podemos resumirlo de esa manera. Pero también es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Primera de Pedro 4, del 12 al 13 y 16 y 19 dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo. ¡Wow! O sea, si Cristo pasó por sufrimiento y nosotros queremos tener su carácter, tenemos que pasar por ciertas situaciones para lograr tener su carácter. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Pero si alguien sufre por ser cristiano, ¿cuántos son cristianos? Ahora no la levantamos porque estamos hablando del sufrimiento, ¿cierto? ¿Cuántos son cristianos? Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, que no le dé pena, que no se sienta mal por eso, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo, por ser cristiano, que significa pequeños Cristos. Tú y yo somos pequeños Cristos en formación, que estamos cada vez más pareciéndonos a nuestro Maestro. Entonces dice: si alguien sufre por ser cristiano y pasar por estas pruebas, pasar por estas aflicciones, de repente sin mucho sentido, estas pérdidas, que no se avergüence, que no lo tenga como algo malo, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo y ser formado a la imagen de Cristo.
Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador. Entreguémonos a nuestro fiel Creador en todo tiempo, tiempos buenos, tiempos malos, y sigamos practicando el bien. Wow. Como que el versículo habla solo, ¿cierto? No hay que predicarlo, no hay que... Wow, tremendo. Entonces, el propósito y el beneficio del sufrimiento primero es glorificar a Dios. El segundo que hemos hablado ya es para nuestro crecimiento y madurez a la imagen de Cristo. Conocemos este pasaje, Romanos 8, 28, 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Al tener esta comprensión del sufrimiento, de este mundo que está caído, pero que Dios ocupa igual eso para formar el carácter de Cristo en nosotros, podemos entender este pasaje o ver este pasaje desde otra óptica. Dios dispone todas las cosas para el bien de que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, que es que Cristo sea formado en nosotros. Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 5, 3, 5 dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. De esto hablaba el pastor Danilo. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. En medio de todo proceso, el amor de Dios, la ternura de Dios sustentándonos. Y yo sé que eso es difícil de ver a buenas y a primeras, pero cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, vivimos la prueba con alegría. Sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él nos guarda en el hueco de su mano derecha. Y que nada más va a ocurrir si, como en el caso de Job, Dios le dijo, ok, puedes ir, enemigo, a hacer tal cosa, pero hasta ahí nomás te doy permiso. O sea, Dios siempre tuvo el control de la vida de Job. Siempre. Y siempre en nuestras vidas Dios permite ciertas cosas, pero hasta con un límite. Pues Dios sabe cuánto podemos soportar, y asimismo la Biblia dice que Él provee una salida para esa prueba, para esa situación. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Amén. Y aquí podemos tener un resumen de qué Dios hace en medio del sufrimiento, en medio del dolor. ¿Qué es lo que Dios quiere provocar? Si de repente no tenemos claro y preguntamos, Señor, ¿pero qué quieres hacer? Y no tenemos claridad. Quizás esto puede iluminar el corazón en algún sentido, pueden haber otras cosas más, pero lo primero que Dios quiere hacer en los procesos de sufrimiento es humillarnos y eliminar el orgullo. El sufrimiento nos muestra cuán frágiles y dependientes de Dios somos. No los superhombres, no los superbacanes, no los superteólogos. Nada de eso. Disipando la ilusión de autosuficiencia. Por eso Ana estaba tan humilde. Y si alguien le llamaba la atención, ella sabía quién era. No necesitaba defenderse. Revela también debilidades. Saca a la luz nuestras imperfecciones y defectos de carácter, porque cuando estamos en la prueba, ¿sí o no? Que andamos más chispita, más... ¿Sí o no? Se muestra lo que en realidad está ahí. Es como una pasta de dientes que siempre la pasta estuvo dentro del tubo, pero tú la apretas y ahí sale lo que estaba dentro. Y el sufrimiento y el dolor, las pruebas, es como que aprieta la pasta de dientes y sale lo que estaba dentro, y ahí se ve, no sé, culebras, ratones, todo así. Se ve lo que estaba allí. Revela debilidades del corazón. Porque cuando todo está bien, está todo taza de leche. No, ¿verdad? Pero cuando viene este apretón, ahí se revela lo que estaba dentro en el corazón y lo que hay que tratar, lo que hay que dejar que Dios trate. Reordena los afectos y prioridades. Ayuda a ver que algunas cosas buenas se han vuelto demasiado importantes para nosotros y que pueden llegar a ser ídolos, impulsándonos a invertir más de la cuenta tiempo, esperanza y significado en esas cosas que en Dios. También estos tiempos, por supuesto, que fortalecen la relación con Dios. Es una oportunidad para fortalecer mi relación con Dios. Es en el sufrimiento donde la relación de amor con Dios puede volverse más genuina y profunda.
desarrolla el carácter, aumenta la compasión porque nos capacita para consolar y servir a otros que sufren. El que pasó por una situación, yo viví esa situación y de repente veo a un hermano que está pasando por lo mismo y soy más compasivo porque pasé por esa situación y dejo de ser tan indiferente. Porque hemos experimentado el dolor nosotros mismos, que es el modelo de Jesús. Él experimentó dolor y por eso Él nos entiende. Y nuestra respuesta entonces ante estas situaciones de prueba, de dolor, de sufrimiento, es aceptar la realidad y aprender a lamentar. O sea, aquí no se necesitan superhombres o mujeres que estén estoicos, el temple, no me pasa nada, no me entran balas, no lloro, no sufro. No. Jesús, cuando vio a su amigo Lázaro, ¿qué hizo? Lloró. Jesús en el Getsemaní llegó a decir esto que me impresiona tanto que Él lo haya dicho. Él dijo, me siento morir. Dios Hijo, completamente Dios, pero en su humanidad Él dijo, me siento morir. Está la angustia que me consume, que me siento morir y sudó sangre. Entonces no se trata de ser súper estoicos, que no me pasa nada, etc. Hay que ser vulnerable, hay que vivir el duelo, hay que vivir y lamentar. Por eso hay un libro de lamentaciones en la Biblia. Gracias, Señor, por eso. Si no estuviera ese libro, quizás podríamos pensar de otra manera, pero está ahí. Tener confianza en Dios, que a pesar del dolor, somos llamados a confiar en Él, en confiar en que Él está obrando para bien, incluso si no entiendo la razón en ese momento. Pensar y meditar en la verdad, en la palabra, meditar en lo que trasciende, meditar en el reino de Dios. Una respuesta más profunda en oración y gratitud, ¿verdad? Aferrarme a Dios. Una vida en comunidad más fuerte porque no puedo vivir mis procesos solo como llanero solitario. Necesito a mis hermanos, necesito a mi gente, necesito a la iglesia y tengo que dejar de vivir mis procesos solo cuando estoy pasando por sufrimiento y tengo que pedir ayuda. Y tengo que ser vulnerable y decir, no estoy bien, no ando siempre en victoria. Como yo pensaba que tenía que andar siempre en victoria, no ando siempre en victoria. Sé que en Cristo soy más que vencedor, pero ahora necesito ayuda. Necesito que me escuchen, necesito que oren por mí. Entonces la vida en comunidad se vuelve para mí algo fundamental. Busco estar a cuenta con Dios en perdón y arrepentimiento si algo pequé y producto de eso vino este sufrimiento o estas consecuencias de mi pecado. Busco pedir perdón y estar en una relación sin ningún tipo de algo que obstruya mi relación con Dios. Y asimismo, si ha afectado la vida de alguien, debo pedirle perdón. Y si otro ha afectado mi vida, debo extender perdón. Vivir también en la manifestación del reino hoy. Es cierto, tenemos estas dificultades, sufrimientos, pero el reino de Dios ya vino y podemos orar por imposibles. Y no hay que cansarnos de orar hasta que un milagro suceda. Y si no sucede el milagro, al menos hicimos la pega de orar por esto, por una sanidad ante un diagnóstico. Pero hay que vivir en la manifestación del reino hoy. Y también la esperanza en el futuro de la segunda venida, que dice y promete el Señor que cuando venga Él en su segunda venida, vamos a ver el reinado de Jesús, la resurrección de los muertos, un cielo nuevo, una tierra nueva donde no va a haber más muerte, llanto, lamento, ni dolor. Amén. Vivir con esa expectativa también. Amén. Entonces, quisiera preguntar hoy día, ¿qué situaciones estás viviendo? ¿A qué situaciones Dios te lleva una y otra vez? Que fue algo que ya pasó, pero te lleva una y otra vez. Y tú dices, pero ¿por qué tengo que volver a esto si ya pasó? Y Dios como diciéndote, es que necesitas procesar esto para ser libre, necesitas sanar. Y yo quiero que hoy día, quiero invitar a los músicos, por favor. Quiero que tengamos un tiempo para orar los unos por los otros, que es esta vida de iglesia donde pedimos ayuda, donde dejamos de hacernos los fuertes y pedimos ayuda.
Y si hay algo que estemos viviendo, producto de malas decisiones, producto de nuestras consecuencias de nuestro propio pecado, o también quizás sufrimientos que quizás no se entienden, que son de estos misteriosos tipo Job, donde Dios está obrando, pero al principio no entendemos nada. Yo quisiera pedirte que después de orar, tú puedas pasar adelante y podamos orar por ti. Amén. Y lo último que quiero mostrar es una foto. Este cuadro lo pintó una niña que se llama Akiane, ya es adulta ya. No sé si alguien se acuerda de Akiane, pero Akiane Kramaric, ella pintó hace muchos años, de hecho cuando tenía 6, pintó a Jesús. Y esa imagen fue conocida en todo el mundo. Y ella hizo este cuadro, y una vez yo escuché una historia que era de un pastor en África que él veía mucha muerte, mataban a cristianos, destruían templos, morían niños de hambre, cristianos y no cristianos, y había mucho dolor, habían gente radicales que entraban a las iglesias y mataban, y él gemía de dolor por estas cosas. Gemía de dolor y decía: Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta oposición a tu reino? ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Y él estuvo orando muchos años de esa manera. Y un día él tiene una visión, y en la visión escucha que Jesús estaba riendo. Y él en la visión, él veía todo el dolor de la humanidad, la muerte y todo esto. Y escuchaba a Jesús riéndose, y él lo entendía y dice: pero ¿por qué te ríes, Jesús? Y Jesús seguía riéndose, y de repente en un momento Jesús le muestra una imagen de la gloria de Dios. Y yo busqué entre las imágenes de Akiane, y esta me pareció como algo parecido a lo que él describía, ¿ya? Y imaginémonos que esa figura que está ahí es Jesús, ¿ya? Y como la gloria de Dios. Y él en la visión vio una imagen de la gloria de Dios. Y luego vio un punto, que no está acá, pero imagínate un punto, un píxel, que viene, dura un segundo y se va. Y Jesús dijo en esa visión: así es la maldad del mundo, el sufrimiento, el dolor de todas las edades del mundo, pasada, presente y futura, todo lo malo que tú ves. Frente a mi gloria, es como un punto que dura un segundo y se va. Comparado a mi gloria, todos los sufrimientos de este mundo son como un pequeño punto que viene y se va, que no dura más de un segundo en mi presencia, en mi gloria. Y cuando tenemos esta perspectiva del sufrimiento y esta verdad de la palabra que debemos abrazar, podemos decir: wow, Señor, o sea, todo esto tremendo que he vivido, que no es que tú lo minimices, sino que me dices: mi gloria es tan grande, tan inmensa, que es como un punto que viene y se va. Quiero invitarte a ponerte de pie, por favor. Y el último versículo que tiene que ver con esto, 2 de Corintios 4, 16, 18. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, Señor, oramos esta mañana. Gracias porque tú estás siempre en control. Gracias porque tú eres soberano. Gracias porque, Señor, ni un cabello se cae de nuestra cabeza si no es bajo tu dominio, bajo tu control, bajo tu soberanía.
Y Señor, si tú has permitido ciertas cosas en nuestra vida para que estemos en estas pruebas y el carácter de Cristo sea formado en nosotros, o hayamos experimentado en el pasado estos muros, estas noches oscuras del alma, tú hoy día nos enseñas, Señor, a cada uno de nosotros que tú has estado ahí en cada proceso. Tu palabra, Señor, nos dice: cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Así que, Señor, gracias porque tú estás allí. Y hoy día queremos procesar, Señor, si hay dolor, sufrimiento, y si tú quieres dar hoy día sentido a lo que estamos vivido, para que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a venir delante de ti, Señor, y recibir, Señor, esa paz, esa confirmación de que tú estás allí, una palabra de aliento para nuestra vida, Señor. Ven, Señor, te entregamos todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor, para que Cristo sea formado en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Así que dejo abierto acá, familia, mientras adoramos, que puedas pasar y podamos orar por ti.